Muy buenas noches, Dios les bendiga. Algunos han llegado un poquito a carrera, ¿no? Vamos a orar, vamos a dar inicio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por retomar la escuela. Mi Dios, sabemos que el enemigo ha puesto muchas trabas para que la gente no pueda llegar, pero gracias a ti, Señor, estamos en este lugar. Y Dios, vamos a glorificar tu nombre, porque una vez más va a ser desnudado el plan de Satanás contra tu iglesia. Y Señor, traeremos la victoria a tu santo nombre. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y declaramos, Señor, un alineamiento perfecto contigo para poder aprender lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Hemos estado hablando sobre la guerra espiritual en las regiones celestes. Hemos tenido dos partes, hemos concluido esa parte y hoy yo quiero tocar este tema, la trampa del ocultismo. Anote ahí eso, la trampa del ocultismo. Sabe que en nuestra búsqueda de querer alcanzar nuestro potencial y también llegar al plan de Dios a nuestras vidas, una de las grandes trampas que Satanás pone para el cristiano es justamente la seducción llevando a la gente al ocultismo. Como hablamos en la lección anterior, el hombre tiene una sed natural por conocer lo desconocido. Es decir, tiene una sed por lo sobrenatural, ¿no es cierto? También podemos ver de que justamente Satanás utiliza eso porque lo vuelve al cristiano, lo vuelve vulnerable a los engaños del diablo. Muchas de las películas más exitosas que tenemos en esta época son basadas en la hechicería. Por ejemplo, ¿quién no ha visto la saga de Harry Potter? Imagínense cuántas sagas que tiene, creo que son 8, 9 sagas de Harry Potter. Y eso está cargado de brujería, está cargado de muchos hechizos, está cargado de ocultismo y de satanismo mismo, ¿no? Otra similar a esa también es El Señor de los Anillos, donde también está mostrando cómo el reino de las tinieblas está trabajando. Y así, solo por citarle algunas, porque hoy en día hasta en las películas de dibujos animados se ha metido el ocultismo. Hay una serie que se llama, creo, Gravity Falls, que es de niños, y esos dibujos, aparte de que son feos, está cargado de satanismo, está cargado de ocultismo. ¿Por qué? Porque quiere seducir aún a los niños y que el lenguaje del ocultismo sea natural para esta generación. Entonces es algo que va trabajando duro el reino de las tinieblas y lo más penoso de todo es darse cuenta que ellos lo dan gratis. El reino de las tinieblas produce todo esto y lo entrega gratis. Y sin embargo, primero, no hay producciones cristianas para poder edificar a la gente. Y las pocas que hay son caras. Son caras porque dicen, no se puede dar gratis, no se puede hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros competir con el reino de las tinieblas si solamente estamos pensando en beneficios personales? Yo sé que hay que cubrir costos, pero tenemos que darnos cuenta de que para poder avanzar el reino, también se tienen que hacer inversiones, ¿no? Ahora, ¿alguna vez han escuchado esta frase? Yo solo fui al adivino por curiosidad, en realidad no creo en esas cosas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Hay gente que dice, no, yo fui solamente por acompañar, yo no creo en eso, ¿no? Otros dicen, no, yo leo el horóscopo porque me parece divertido. O sea, no, es que me da chiste leer el horóscopo, hay las burreras que escriben. Pero eso en realidad lo que está haciendo es enmascarar la seducción que el reino de las tinieblas ha hecho hacia esa persona para llevarla al ocultismo. Porque no se dan cuenta que el poder del ocultismo es tan fascinante que día a día miles y miles de personas se introducen y se ligan al reino de las tinieblas sin que se den cuenta, sencillamente por tener esas cosas. ¿Se han puesto a pensar ustedes si algún discípulo de Satanás puede hacer una cirugía? ¿Han visto esos videos donde hay gente que hace cirugía sin instrumentos? ¿Pueden sacar tumores solo con sus manos? ¿Han visto? Especialmente en África le empiezan a meter y sangra y luego sacan tumores y luego limpian sin nada de eso y de pronto sacan cosas, no hay nada en su mano y de pronto sacan coágulos y sacan montones de cosas y luego limpian y no hay herida.
Y algunos dicen, no, esos son trucos. No, eso es del ocultismo. Hay ocultistas que trabajan y pueden sanar. Hay otros que pueden descubrir agua por adivinación en los lugares desérticos. Hay gente que es controlada por la hipnosis. Y también esto puede causar depresión y hasta suicidio. Entonces ustedes preguntan, ¿un discípulo de Satanás puede hacer eso? Claro que puede. Claro que puede. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Satanás, antes de ser quien es ahora, el diablo, él era un ángel de luz que estaba en el cielo. Y él recibió mucho poder y conocimiento. Y ¿saben qué? Lo peor de todo es que no se perdió ese poder y ese conocimiento cuando Satanás fue expulsado del cielo. Él se vino con todo ese poder, con todo ese conocimiento, y él usa ese poder para atrapar, para encantar, para engañar a las personas, y a través de ese deseo que tienen de poder entrar a lo desconocido, los atrapa, los retiene, y de allí, bueno, pues se quedan como sirvientes de lo desconocido. Hoy en día la ciencia al ocultismo, para darle otro nombre que no sea tan desagradable, le llaman paranormal. Hay tantas series que ustedes pueden ver en la televisión donde habla de lo paranormal. Y están hablando de apariciones, están hablando de entes, gente que entra a las casas supuestamente a descubrir un ente que no está bien y dice, dinos en qué te podemos ayudar para que vayas en paz a tu descanso. Y quieren que esto sea natural. Entonces hay gente que cree que en el catolicismo se llama exorcismo, ¿no? Y la gente cree que cualquiera puede hacer un exorcismo. Nosotros encontramos a la luz de la palabra que se llama liberación. Y la liberación no era hecha por cualquiera. Encontramos en el libro de los Hechos que habían 6 hijos de un sacerdote, Exeba, sacerdote, una persona que había estudiado, una persona que conocía lo que era el tema de la liberación. Por lo tanto, los hijos debían tener alguna idea porque veían al padre hacer todas estas cosas. Sin embargo, estos 6 hijos se fueron a buscar a un endemoniado y le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos, sal fuera. Porque pensaron que cualquiera podía usar el nombre de Cristo y liberar a alguien. Y lo cierto es que la escritura dice de que ese demonio, era un solo demonio que estaba metido en ese hombre, los avergonzó, los golpeó y desnudos los mandó de vuelta a su padre. Pero el reino de las tinieblas quiere hacer pensar que la gente con solo querer, con solo pensarlo, con agarrar y decirte, oye, ente, dime qué es lo que necesitas para ser libre y te vas. O vete en paz, esta casa no te pertenece. Te conjuro y te digo vete, y que los gentes se van. O sea, esas son las mentiras que el diablo hace creer a la gente por medio de estos que se llaman los paranormales, los estudiosos de lo paranormal. Y en realidad son simplemente brujos que están disfrazados de amigos para que la gente crea que sí se puede transar con Satanás y sus demonios, para que la gente crea que sí se puede hacer algún trato con Satanás y sus demonios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, quiero que entienda bien esto, existen medium. ¿Quiénes son los medium? Son personas que prestan su cuerpo para que demonios vengan y posean para hacer daño a alguien. Esos son los medium. Entonces, existen medium que se hacen pasar por creyentes para entrar en las iglesias y engañar hasta los mismos cristianos. ¿Y saben por qué? Porque ellos conocen la escritura. Los demonios conocen la escritura. Recuerden que Satanás citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, cuando tentó al Señor Jesús, y lo encontramos ahí en Lucas capítulo 4, versículos 9 al 12. Vamos a dar una lectura allí. Lucas capítulo 4, versículos 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, cuando vamos al Salmo 91, versículo 11 y 12, Salmo 91, 11 y 12 dice,
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pregunto, ¿Satanás estaba mintiendo? No, estaba usando las escrituras. Satanás no estaba mintiendo para nada. Satanás estaba usando las escrituras. ¿Qué te digo con esto? Recuerda, él era un ángel y él tiene eternidad y conoce la palabra. Por lo tanto, el cristiano que no está preparado, el cristiano que no conoce la palabra, no tiene cómo luchar. Por eso la palabra, el apóstol Pablo la llama la espada del Espíritu, porque necesitamos conocerla para guerrear contra ella. Contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás la sabe y utiliza los versículos que a él le conviene. Siempre el diablo va a citar las citas o los versículos que le sirven, y muchos cristianos que no conocen bien la Biblia son seducidos y engañados. Por eso Dios nos advierte sobre eso. Veamos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, escuche bien esto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Presta atención a este versículo. Muchos conocen solo la primera parte. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y hasta ahí lo dejamos. Pero nos olvidamos de lo siguiente. La molestia de Dios es que sus hijos, su pueblo, desechó el conocimiento. Y esto trae como consecuencia que nuestras generaciones sean olvidadas por Dios. Porque ahí Él dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces esto acarrea consecuencias a la siguiente generación. Ahora, de repente ustedes me dicen: ¿y cómo es que nosotros rechazamos el conocimiento? Bueno, cuando no alimentamos nuestra vida con la palabra de Dios de forma diaria. Otro es cuando ponemos otras cosas, como por ejemplo el deporte, la televisión, el cine o cualquier otro pasatiempo, en lugar de darle prioridad al punto de tener un tiempo exclusivo para el estudio de la palabra. Todos los días yo envío un devocional. No sé si lo lees o no lo lees. Algunos dicen amén, pero yo no sé si leyeron o no leyeron su Biblia. De repente leíste el mensaje, pero no tomaste tu tiempo, porque tienes que tomar un tiempo por lo menos de unos 20 a 30 minutos para poder meditar en la palabra. Poder escuchar, poder leer, poder preguntarle a Dios ciertos versículos que no puedas entender sobre eso. Eso es alimentar el espíritu. Porque si solamente darle una pasadita y decir: ya cumplí con mi devocional, ya oré y me voy a hacer mis actividades, entonces no te entrenaste, no alimentaste tu espíritu. Es como pasar por la cocina y oler que se preparó el bife. Está rico, parece. Pero no sabes, porque en alguna ocasión alguien se confundió y en vez de ponerle salsa soya, le puso vainilla. El olor sigue, pero el sabor es distinto, ¿no? Entonces hay que entender de que hay que probarla la comida. Entonces no solo le des una leidita rápida a la escritura, sino que medita en ella. El diablo tiene una particularidad: él goza de eternidad, cosa que nosotros todavía no tenemos hasta que pasamos al reino de Dios, hasta que partimos de esta tierra. Pero sin embargo el diablo goza de eternidad, y por eso es que él es paciente y él usa un proceso lento para poder seducir a las personas, para que luego ellas quedan rendidas bajo su dominio. ¿Y sabes por qué? Porque él conoce nuestras debilidades y él explota para su beneficio estas debilidades. Fíjate lo que declara el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Entonces, yo he enseñado muchas veces, que ser tentado no es pecado, porque hasta Jesús fue tentado y la Biblia declara que él jamás pecó. Entonces, la tentación no es pecado. Lo que cuenta es lo que hace la persona después que fue tentado. ¿Qué hacemos con esa tentación? Porque aunque Jesús fue tentado, él no se rindió a la tentación, sino que él resistió usando la misma palabra de Dios. Él citó la palabra de Dios para poder vencer el ataque del enemigo, para vencer a Satanás. Ahora, el diablo tiene que hacer que el ocultismo sea atractivo, porque si no, nadie se iría a ese lado. ¿No es así? Ninguna tentación en realidad es fea. Tiene que ser agradable para que la gente sea seducida para caer en la tentación. Entonces, el ocultismo es atractivo. ¿Por qué? Porque no te van a mostrar todo lo malo del ocultismo, sino que te van a mostrar lo bueno, el poder, que es lo que la gente persigue. Cuando tú estás con esto, tú tienes el poder de gobernar, tú tienes el poder de hacer esto, el poder de aquello. ¿Cómo es que el gobierno nacional trabaja abiertamente con el ocultismo? Porque ustedes ven a sus brujos todo el tiempo, hasta lo filman, lo pasan por cadena nacional. ¿Por qué? Porque el ocultismo les da poder, les da gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, no le muestran todo lo que viene detrás del ocultismo, sino lo bonito, lo agradable del ocultismo. Cuando una persona se mete en cualquier clase de ocultismo, no importa hasta qué punto, termina en muerte espiritual y en ocasiones hasta en muerte física. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 20 que la hechicería es un pecado de la carne y que todos los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Démosle una miradita ahí. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces, la hechicería, el ocultismo es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque la carne anhela poder. A la carne le gusta el poder, tener la autoridad, ejercer poder, ejercer autoridad. Es algo de la carne. Estamos advertidos de que en los últimos tiempos, como antesala para el regreso de Jesús, todas estas cosas tenían que pasar. O sea, para nosotros esto no tiene que ser novedad. Para nosotros tiene que ser el pan diario y tenemos que saber lidiar con esto, tenemos que saber trabajar con esto y tenemos que saber vencer todo esto. Ya, ahora sí, yo estaba asustado ahí. Entonces necesitamos vencer todas estas cosas. Nos advirtió el Señor de que en los últimos tiempos iba a haber muchas de estas cosas. Vayan conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿de qué tiempos está hablando? De estos tiempos, de nuestros tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía proviene del griego afistemi, que quiere decir renuncia voluntaria a su fe. Entonces, un apóstata es aquel que renuncia a todo lo que creía en base a la palabra, estamos hablando. Ese es un apóstata. Y no quiero dar nombres de personas, pero a nivel mundial conocemos famosos predicadores que eran de mucha bendición, pero ahora apostataron de su fe, renunciaron a su fe y ahora están enseñando burrera. ¿Por qué? Porque han llegado a tener tanta fama, tanto poder, que se pasaron al ocultismo y ahora están llevando cientos de miles de personas hacia el reino de las tinieblas con las enseñanzas equivocadas. Por eso es que estamos bastante preocupados en este tiempo, porque en este tiempo más que nunca
debemos preparar a la iglesia para el regreso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por toda la Biblia encontramos la posición de Dios respecto al ocultismo. Él advierte sobre el tormento que espera a todos los que practican tales abominaciones, porque para Dios la hechicería es abominación. Si la persona entra en el terreno de Satanás, ya sea por ignorancia o intencionalmente, lo primero que pierde es la protección del Señor. Y por lo tanto llega a ser el blanco fácil del ataque del reino de las tinieblas y abre una puerta a los espíritus demoníacos. Eso es lo que acontece, eso es lo que sucede. Pero sin embargo, la justicia, el amor y la misericordia de Dios está para poder perdonar a todo aquel que abandone su pecado y se vuelva a Él. Eso sí que es una buena noticia. Ahora, casi terminando, voy a darles 6 consejos de cómo liberarse de las cadenas de Satanás. De repente, tú y yo ya somos libres de eso, pero conoce gente que todavía está atada a las cadenas de Satanás. Entonces, hoy vamos a aprender sobre 6 consejos que se les puede ayudar, se les puede ministrar, porque recuerda que aquí nos estamos entrenando para ministrar a otras personas. Esta escuela es para empoderarnos y ministrar a otros. Entonces, lo primero que hay que hacer con esta persona que ha sido engañada por Satanás, luego de haberle explicado todo este proceso, de explicarle lo que el ocultismo hace a las personas, lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a reconocer. ¿Qué cosa tiene que reconocer? Tiene que reconocer que ha sido engañado, que ha sido engañada, que se encuentra atado y que el ocultismo en todas sus formas le pertenece a Satanás. Por lo tanto, tiene que reconocer que ese poder que tiene no proviene de Dios, sino de Satanás. Entonces hay que ayudarle a reconocer. El segundo paso es ayudarle a que pueda declarar. ¿Qué va a declarar? Declarar que el Señor Jesucristo es el único que puede liberarle. Es su único y suficiente Salvador. Y ayudarle a proclamar que sea el Señor de su vida. Entonces tiene que declarar que el Señor Jesucristo es el único libertador, suficiente Salvador, y también tiene que proclamarlo como el Señor de su vida. Tiene que pedirle a Jesús que entre en su corazón y que perdone sus pecados. Eso es lo que tenemos que ayudar a la gente a poder hacerlo. Lo tercero, tiene que renunciar. Tiene que renunciar. ¿A qué va a renunciar? Tiene que renunciar a Satanás y a todos esos espíritus demoníacos que le dieron el poder. Quizá usted dice, pero ¿acaso no sería mejor primero renunciar? Ahora le explico por qué. Primero tiene que reconocer que fue engañado, darse cuenta. ¿Por qué? Porque no existe una liberación completa si la persona no entiende que necesita esa liberación. Hay gente que por años yo he ministrado y ha venido a la liberación porque la esposa le dijo, el esposo le dijo, la mamá, el papá le dijo, el amigo le dijo, no, tenés que ir a liberación. Entonces, por darle contento a la persona, fue a un proceso de liberación, pero no estaba consciente ni quería renunciar a todo lo que tenía. Entonces, después que se le explica, no reconoce que está bajo una influencia, cree que ellos tienen el poder. Entonces, todo ese proceso es inútil. ¿Me entiende? Entonces lo primero es reconocer, estoy engañado o he sido engañado. Ahora me doy cuenta. Recordemos, esto está basado en ¿qué? La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Juan 1:12 nos está enseñando de que nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y reconocemos que Él es el único que nos puede liberar. Reconocemos que Él es el único que tiene el poder y la autoridad para liberarnos. Entonces, por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender y declarar es que hemos sido engañados. Reconocer que hemos sido engañados y declarar luego que Jesús es el único que nos puede liberar, es el único que nos puede salvar y tenemos que pedirle que Él venga y tome el control de nuestra vida. Entonces, con esos pasos tenemos el poder y la autoridad para poder renunciar. ¿Por qué?
Porque vamos a renunciar a Satanás, a todos esos espíritus demoníacos, y vamos a tener la autoridad de ordenarles salir de esa vida. Entonces tenemos que dirigir a esa persona después que reconoció, después que declaró a Jesús como su Señor y Salvador. Le hacemos ver que ahora, por medio de la sangre de Cristo, tiene poder y tiene autoridad para echar fuera esos demonios que lo tenían oprimido, que le estaban cegando el entendimiento. Entonces ellos van a poder ordenarles salir en el nombre de Cristo Jesús. En esa renuncia también tienen que enumerar uno a uno todas las prácticas de ocultismo que hayan hecho, en lo que se hayan involucrado. Por ejemplo, gente que diga, yo renuncio ahora a la lectura de los horóscopos. Porque hay mucha gente que no lo ve como ocultismo y está pegada. Cristianos que van a las iglesias, pero no van si el horóscopo dice hoy te van a robar. No voy a la iglesia porque ahí me van a robar. O van a decir, cuidado, hoy es un día peligroso, posible accidente. No, yo no salgo porque hay accidente. Y capaz que por quedarse le pase el accidente. Porque no decía dónde era el accidente, ¿no? Entonces, te das cuenta, hay gente que se mueve por el horóscopo. Se mueve por el horóscopo. Y entonces ahí estamos teniendo el conflicto. Porque la gente le tiene fe al horóscopo y no a la palabra de Dios. Entonces tiene que renunciar y anunciar cada una de esas malas prácticas, ordenándole salir de su vida y cancelando su efecto en el nombre de Jesús. Como cuarto paso para poder liberarse de las cadenas de Satanás, está el hecho de rededicar. Rededicar. ¿Qué es lo que tiene que rededicar? Su propio cuerpo. Entendiendo que la palabra dice de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Por lo tanto, tiene que rededicar su espíritu y ponerlo a disposición o pedir que el Espíritu Santo de Dios llene su vida por completo. Especialmente que llene todas las áreas que se le habían cedido a estos espíritus malignos que ya salieron en el nombre de Jesús. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Número 5. El número 5 es unirse. ¿A quién? A una iglesia que le ayude a mantener su liberación. Que se mantenga en constante adoración y alabanza a Dios. Porque recordemos que la Biblia nos enseña que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. Entonces, cuando la persona tiene una vida de alabanza a Dios, la presencia de Dios jamás se va a ir. Por eso es que el rey David tenía adoración 24/7 en el arca. Y él decía, Señor, que me quiten todo menos tu presencia. Que se vayan todos, pero que no me deje tu espíritu. Porque él entendía que mientras la presencia de Dios esté con él, él siempre iba a caminar en victoria. ¿Y cómo es la única forma de mantener la presencia de Dios en la vida de alguien? Cuando esa vida es de alabanza y adoración al nombre de nuestro Señor. ¿Me entiendes? No estoy hablando que esté cantando todo el día. Aleluya. Todo el día ahí cantando. No. Porque la alabanza no solo es canción. ¿Me entiende? Entonces, cuando le guiamos a unirse a una iglesia que le pueda enseñar, tenemos que tratar de ser responsables y no mandarle a cualquier iglesia. Yo recuerdo un hermano que me dice, mira, te cuento que estoy yendo a una iglesia por allá, por Villamonte. Y le digo, a ver, sacar una foto, porque él no sabía el nombre del pastor ni nada, es nuevo, ¿no? Recién he ido unas 3, 4 veces. ¿Qué se llama el pastor? No sé. ¿Y qué se llama la iglesia? No me acuerdo. Sacarle foto, ya. Me mandó la foto. Era una iglesia satánica. Y de pronto yo le dije, tenés que salir corriendo de ahí. Y bueno, dice, no, yo no he escuchado nada raro. Y justo ese día los invitaron a hacer pacto con Satanás. Salió corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque ahora con la libertad que hay en nuestro país, también se están levantando iglesias satánicas. Y también están hablando de la Biblia, pero para confundir gente. No usan la Biblia que nosotros tenemos, solamente la usan, pero para engañar a la gente. Y después llevan a otro sector. Entonces, por eso hay que ser responsables de cuando vamos a llevar a una persona a una iglesia. Tenemos que saber que esa iglesia le va a ayudar a caminar
de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tiene que leer. Tenemos que recomendarle leer. ¿Leer qué? Leer la Biblia cada día. Tiene que hacerse un hábito de leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y leerla por lo menos una vez al año. Es decir, si puede leer la Biblia 2 o 3 veces al año, mucho mejor. Pero mínimo que pueda leer la Biblia en un año, de Génesis a Apocalipsis. Ya no recuerdo cuántos años que leemos la Biblia, ¿no? Creo que ya son como 15 años que estamos leyendo de Génesis a Apocalipsis todos los días. No sé si todos lo están haciendo, pero les recomiendo que sí lo hagan. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta aquí vamos a quedar con la enseñanza de hoy. Quiero dar lugar a ver si es que hay preguntas. Nos quedan 10 minutos todavía. Así que si hay preguntas, tienen la libertad de hacerlo. Allá nuestra hermana Brenda está con el micrófono. Puede hacer su pregunta si quiere. ¿Ah? Entendamos entonces que hay una trampa, la trampa del ocultismo. Y definitivamente es atractivo para que aún cristianos caigan en esto. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo un cristiano puede caer en el ocultismo? Sencillamente porque existen falsos profetas. Y al existir falsos profetas, hay gente que cree en esas falsas profecías y se convierten en seguidores de ellos, automáticamente van a ser seguidores en el ocultismo. ¿Se entiende? Muy bien, ¿no hay preguntas? Caramba, soy buen maestro, no hay duda. Ahí hay una pregunta ya. Una pregunta era si la idolatría se convierte en ocultismo. Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que la idolatría es hechicería y la hechicería es ocultismo. Entonces, la idolatría, todo tipo de idolatría es hechicería y eso es ocultismo. ¿Por qué? Porque se trata de rendirle culto a otro Dios, ya sea el Dios del deporte. ¿Quién es el Dios del deporte? Porque usted sabe que los deportes lo inventaron los griegos y eso lo llevan en colegios, ¿no ve? Ya se olvidaron, ¿no? Tenemos nombres: Atenas, Atlas, Hércules. Tenemos una montonera de dioses griegos que hablan sobre el deporte. Y hay gente que le rinde culto a ellos. Cuando hablamos y dicen, no puedo ir a la iglesia porque es que tengo un campeonato este domingo. No, es que tengo una carrera este domingo. No, es que tengo que ir a hacer tal cosa este domingo. O sea, le damos prioridad al deporte, que no es malo, pero le estamos dando la prioridad al deporte en lugar de estar con el Señor. Se convierten en una idolatría. La idolatría es hechicería y estamos metidos en medio del ocultismo. ¿Bien? Pregunte ahí. Fuerte, por favor, para que se escuche. Una consulta. En medio de mi carrera que yo avanzaba, hablaban acerca de la yoga. Ya es algo que lo practican. Sé que mucha gente lo hace, pero algo que tenía entendido que no es algo que yo creo que va cerca de igual de idolatría. Correcto. Has dado en el punto neurálgico, porque hay muchas cosas que la ciencia le llama como algo bueno, pero en realidad es para enmascararlo. La yoga no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver justamente con prácticas que son de origen asiático, de meditación, de trascendental, de pensamiento, de sumergirse dentro mismo, y lo mezclan con ciertas posiciones de ejercicio donde se liberan ciertas energías, que es lo que le llaman. Entonces, la yoga también se convierte en eso. Es más, las artes marciales se convierten también en hechicería. Y uno dice, ¿cómo las artes marciales? Si es puro deporte, yo me libero cuando ya estoy libre. No, pero no nos olvidemos de que son personas que están constantemente pensando en que sus propios cuerpos tienen todo el poder, que no necesitan nada. O sea,
llegan a un nivel de autosuficiencia que no necesitan de Dios, no necesitan de nadie más. Y las artes marciales, ¿a quienes le rinden culto? A Buda, a Dalai Lama y a otras personas que no son Dios. Entonces también se convierte en esa situación. Amén. Muy bien. No hay más preguntas. Vamos a orar y concluimos nuestro estudio de esta noche. Bendito Dios, te damos muchas gracias por traer claridad a nuestro estudio, por sacar toda duda y por haber dejado escrito, Señor, todo lo que nos ayuda a vencer al reino de las tinieblas. Ponemos en tus manos nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo esté constantemente escudriñando nuestro ser y ayudándonos a comprender cómo ataca a nuestro enemigo. Señor, no solo para saberlo, sino para neutralizarlo y para quitarle el poder sobre todas aquellas personas que por falta de conocimiento han caído en sus engaños. Señor, nos vamos de este lugar con la convicción de que tú nos estás empoderando para sacar a nuestra nación hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.